Hola, bienvenidos al tercer Congreso Virtual Argentino e Iberoamericano de Tecnología y Educación, COBAITE. Voy a realizar la ponencia del trabajo de difusión de contenido, influencia recíproca, engaños y sinceridad en Instagram de los adolescentes en España, realizado por Javier Gil Quintana y Manuel Fernández Galeano Moros. En primer lugar, comentaremos una introducción que marca un poco el contenido teórico de la ponencia. Después avanzaremos al método, pondremos los resultados y hablaremos en la discusión y las conclusiones de los elementos más importantes de este trabajo de investigación para acabar con la despedida y el final de la ponencia. En primer lugar, respecto a la introducción, tendremos que señalar que Instagram es una plataforma de interacción que enmarca la etapa de desarrollo madurativo de los adolescentes. Esta forma de comunicación influye en la educación y en el proceso de desarrollo de la propia personalidad de los adolescentes en esta sociedad postdigital y que nos acompañan a lo largo de la vida, incluido sobre todo a estos adolescentes. Respecto a ellos, tenemos que decir que el trabajo se centra en su desarrollo, pero también en el manejo y en las actitudes relacionadas con el buen uso y el sentido crítico respecto a estas herramientas y plataformas digitales. Además, se ha buscado la motivación de estos adolescentes y lo que puede conllevar el cambio de rol del docente. Si se observa, es posible ver primero unos aspectos negativos relacionados con esta herramienta y después se verán la comunicación y la creatividad que se puede llevar a cabo respecto a Instagram. En cuanto a los aspectos negativos, se pueden señalar situaciones de riesgo como las fake news, la adicción, el ciberbullying, el phishing o los espacios inadecuados que pueden visitar debido al manejo de estas herramientas. Además, existe una consolidación de la capa consumista, un letargo innecesario en estos adolescentes y la destrucción de la autoestima o incluso de la autovaloración propia. Sin embargo, en cuanto a la comunicación y la creatividad que permiten desarrollar estas herramientas, se da un espacio de expresión libre, más o menos, se pueden expresar tal y como son, dentro de un entorno grupal y además les permite vertir sus opiniones, sus pareceres, sus juicios de valor y además demostrar su ingenio. Una vez desarrollado este enmarque teórico, podemos avanzar hacia el método. La metodología que se ha aplicado en este trabajo de investigación es una articulación de la perspectiva cuantitativa y cualitativa mediante un cuestionario de 49 ítems aplicado a 171 participantes y se lleva a cabo a su vez unas entrevistas grupales de un total de 67 participantes cuya información ha sido estudiada a través del software SPSS de estadística. En cuanto a los objetivos, nos hemos propuesto tres. Uno, investigar sobre los hábitos saludables para la adquisición de competencias lingüística y comunicativa. Dos, explorar sobre la comunicación que se produce entre los adolescentes. Tres, observar los riesgos e inconvenientes de Instagram para los adolescentes. Y estos objetivos nos permiten validar las hipótesis que nos hemos planteado, que son cuatro. Primero, que el uso de Instagram es motivador para la adquisición de la competencia lingüística y comunicativa. Dos, que la motivación por comunicarse se produce mayoritariamente a través de los stories, de los textos breves y de las imágenes. Y tres, que el uso de Instagram favorece el desarrollo de la creatividad de los adolescentes. Y por último, cuatro, que el uso de Instagram favorece aptitudes fraudulentas y de riesgo para los propios adolescentes. En base a estas hipótesis se manejan unos resultados que se pueden dividir en primer lugar en los aspectos negativos. En cuanto a ellos, pues se pueden ver que la peligrosidad de Instagram se considera un 18,8% sí, un 30% no y un 51,2% que tal vez. Respecto a los peligros que plantea esta aplicación, se les cuestiona acerca de cuáles y un 31,6% considera que ser acosado es un problema, recibir burlas un 23%, un 12,8% ser troleado y un 22,4% ser discriminado. Respecto a si se considera un entorno falso o verídico en Instagram, observamos que las estadísticas son exactamente iguales y por tanto un 4,1% considera que sí, que es un espacio veraz o un espacio falso, un 78,8% considera que no y un 17,10% tal vez. Por tanto, no son conscientes de
este espacio verosímil. Respecto a la comunicación en Instagram, podemos observar que las notificaciones se mantienen activas en un 67,1% en los chats, un 3,5% en los stories, un 6,5% en las publicaciones y un 22,9% no tiene notificaciones. Respecto a las influencias recíprocas, a través de los me gusta, se observa que un 30,8% da me gusta a sus amigos, un 16,6% a la familia, un 16,1% a los influencers, un 10,5% a los youtubers, un 19% a los compañeros y por último un 7% a los profesores. Respecto al grupo de iguales, se observa que entre ellos son seguidos un 25% amigos, un 14,3% a la familia, un 17,1% influencers, un 13,5% youtubers, un 20,6% compañeros y un 9,4% profesores. Si avanzamos hacia la creatividad, que es el último bloque relacionado con los resultados, se puede ver que respecto a la producción se centra fundamentalmente en los stories, con un 86,8%, un 12,6% en torno a las publicaciones y un 9,6% respecto a los directos. En cuanto a la lectura de los textos, se puede ver que fundamentalmente se producen stories con un 64,1%, en publicaciones un 15,3% y en imágenes entextadas un 20,6%. Además, si se les indaga acerca de la relación que se establece entre los diversos textos, se puede ver que los largos solamente son leídos por un 17,5%, que los medianos serían leídos por un 47,4% y los cortos serían leídos por un 78,9%. Por tanto, los cortos o los breves son los más motivadores. En cuanto a las expresiones de los adolescentes a través de estas herramientas, se puede ver que un 61,7% no escribe, que un 4,1% escribe poesía, que un 3,6% realiza textos narrativos, un 4,7% textos literarios en general y un 25,9% de opinión. Pasamos ya al apartado de las discusiones y las conclusiones a las cuales se han llegado a raíz de la exposición de estos resultados. En definitiva, relacionado con los peligros, podemos observar que hay una necesidad fundamental de aprender a afrontar estos riesgos, como el vicio, que hemos visto mediante las notificaciones, el ciberacoso, por esos medios que hemos observado, o la exclusión social, que además principalmente afecta al sexo femenino. También hemos llegado a la conclusión de que deben ser conscientes de los malos hábitos que generan, de la mala influencia que ejerce sobre ellos, por ejemplo, la relación con las actitudes fraudulentas, de autoengaño o incluso las propias notificaciones. Además, se da una opresión entre iguales respecto a las comunicaciones, sobre los ideales predominantes, y respecto a la creatividad se da la idea de que consumen y producen materiales pasajeros como stories, imágenes o los textos que afectan a su capacidad lectora fundamentalmente, sobre todo a la hora de leer lecturas extensas, y aumentan su desmotivación, por eso hay más razón. Respecto a la capacidad creativa, hemos dicho que esta se encuentra, por lo tanto, mermada, como hemos visto. Y en definitiva, pues cabría señalar la importancia o el indicio de que efectivamente es una herramienta motivadora que fagocita la motivación del alumnado, que favorece además el desarrollo de una metodología más actual, porque puede partir de los intereses y del universo del adolescente en el que vive, y esto podría permitir desarrollar destrezas comunicativas y también destrezas de competencia digital. Finalmente espero que haya servido esta breve ponencia para desarrollar el interés acerca de la aplicación y la educación acerca de las herramientas digitales como Instagram, y bueno, muchas gracias por la atención y un saludo.